reivindicaciones de la población LGBTIQ+. Antes de enfocarnos en la sentencia en cuestión, es necesario referirnos a los movimientos civiles que nos han traído hasta aquí y han permitido que día y día crezcan las garantías para esta clase de población. Sin ellos, probablemente los derechos de esta población seguirían siendo una conversación descabellada, sin caída en las altas cortes y mucho menos en el Congreso de la República. El levantamiento de Stonewall. Este es el primer grito de lucha de la comunidad LGBTI que se tiene registro. Se dio en 1969 en un bar de Nueva York. Stonewall, esto era un bar para caballeros que de forma clandestina era el lugar predilecto para departir, divertirse y ser libre de la población gay de la ciudad. El movimiento de liberación homosexual en Colombia. León Zuleta lideró el primer movimiento en el país con el fin de articular un proyecto político, y de allí nació el Grupo de Estudio por la Liberación de los Gays en Bogotá, que posteriormente se extendió por el resto del país. Primer matrimonio gay en el mundo, inspirado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado por las Naciones Unidas en diciembre de 1948. Axel se comprometió a crear una organización de defensa y reivindicación de los derechos para gays, lesbianas y bisexuales. El activismo legal en Colombia. La más reconocida en Colombia es Colombia Diversa, fundada en 2004. Sin embargo, existen muchas otras que en conjunto han logrado que se reconozcan. Los aspectos más relevantes de la sentencia: derechos que protegió la Corte al permitir que pudiesen afiliarse al sistema de seguridad social, la obtención de la pensión de sobreviviente, derecho a la porción conyugal, protección solo de carácter patrimonial. Forma, cómo se articuló el litigio y cómo se acudió al discurso de los derechos humanos. Después de una gran lucha de los grupos de personas que han convergido porque el matrimonio igualitario sea aprobado y que sea una cuestión de derecho, ya que se consideraron que era hora de que así sea considerado jurídicamente en el país, mantuvieron la lucha dos posiciones muy distintas dentro del cuadrilátero de defensa, pues cabe resaltar que por un lado tenemos al magistrado Jorge Pretel, quien proyectó una ponencia contraria a los intereses de la comunidad LGBTI, pero que fue derrotada por la mayoría liberal de la Corte actual. La Corte determinó que se vulneraron derechos por parte de los notarios cuando se niegan a unir un matrimonio a las parejas del mismo sexo, y por eso concedió las tutelas en una decisión que es histórica, porque en última da el sí al matrimonio igualitario en el país. Y por otro lado encontramos al magistrado Alberto Rojas, quien dio su aval al matrimonio igualitario al estimar que, a pesar de que el Código Civil se extiende el matrimonio como el celebrado entre un hombre y una mujer, a todo ser humano le asiste el derecho a contraer matrimonio sin discriminación. La forma en que actual el discurso del derecho internacional de los derechos humanos para formular sus pretensiones y solicitudes. El accionante Carlos Andrés asegura que en los apartados del Código Civil vulnera el artículo 2 y 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asegura que el matrimonio civil no se le puede negar a las parejas del mismo sexo porque se violarían los citados artículos. En el fallo, analizando, es decir, en la sentencia C577 de 2011, establece que las parejas del mismo sexo tienen el derecho de contraer matrimonio y gozar de los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales. En la actualidad, el matrimonio igualitario es legal en Colombia y las parejas del mismo sexo pueden casarse y registrar su matrimonio ante las autoridades correspondientes. Este fallo ha sido un avance significativo en la lucha por la igualdad de los derechos para las comunidades LGBTI más en el país. Es importante destacar que aunque el matrimonio igualitario es legal en Colombia, aún existen desafíos y discriminación hacia las personas de esa comunidad. Sin embargo, esta sentencia ha sentado un precedente importante en la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo y ha contribuido a la lucha por la igualdad.